Can I just make one more heartfelt plea? Okay, what did you want to say? ¡Chinguen a su madre, putos chicos de mierda! Coloca una copia genérica de un creepypasta ya vista, coloca una historia mediocre ya repetida y todos los suscriptores fáciles de manipular, vendrán como moscas en una materia fecal. No es de sorprenderse que las creepypastas de hoy en día, ya ni siquiera tiene esa reputación en tomarse en serio, tras escuchar la historia creada por cualquier escritor, en esta corrupta página conocida como YouTube. Ya que este tipo de problema, que surgió en las creepypasta en ser así actualmente, fue por la obvia falta de ideas frescas, argumental, escritas y variación del concepto, por parte de la nueva generación, de los youtubers, en la sociedad y en la juventud infantil, que siendo honesto, ya que en consecuencia, da como resultado, un festival de creepypastas genéricas, mediocres, mal escritas, mal narradas, mal hechas, mal editadas y con conceptos que ni siquiera tienen nada que ver con el terror, que solo es para satisfacer sus retorcidos sueños, fetiches, deseo sexual, entre otras carencias. En vez de crear una creepypasta bien hecha y bien escrita, con un concepto más original y argumentada de manera oscura, aterradora, traumante, paranoica, perturbador, interesante, sombría, lúgubre, choqueante, psicológico, maniática, simbólica, frío entre otras, termina siendo todo lo contrario que no se debe hacerse al empezar en escribir una historia de terror de este índole, como también en ser creíble en todo lo que ven y escucha como real o verdad, sin siquiera en tomarse el tiempo en analizar la historia y el argumento de las mismas. Y como no, historia de terror ya repetidas de concepto, juegos, series y demás pelotudeces malditas, junto con historias sacadas de Kinder, con balde de jugo de tomate regadas en todos lados sin ningún sentido y con argumentos e historias mediocres y, edgy, con la ya típica boludez china con yaoi, creada por pendejas moja braguitas que ni saben escribir, ni escuchar y ni pueden aceptar una crítica, que te terminan puteando, porque les estás ofendiendo porque sí. Aunque tampoco hay que echarles la culpa a esta gente por estropear las creepypastas, ya que sinceramente, la culpa las tenemos todos nosotros, porque fuimos los causantes de que esto siga ocurriendo, desde 2010, 2015, hasta 2016 y 2017. No solamente en parte de los latinoamericanos, o sea nosotros, sino que también por parte de los norteamericanos. Aunque eso, ya es otra historia. Ya que desde que empezó el tema de los personajes de las creepypastas, comenzaron a sobreexplotar, y reescribir todas las mismas creepypastas, ya contadas, pero con los mismos conceptos, haciendo que esto no sea más que un festival de copias y pegas de las ya repetida historia de terror de Jeff the Killer, Slenderman, entre otros personajes. Aunque honestamente, los considero como unos contenido un tanto meh, por el hecho de que estos sean famosos por la razón de ser originales, a pesar que sean todo lo contrario. Ejemplo, Jeff the Killer. Fue uno de los personajes más famosos de las creepypasta por su historia y avances, pero esto no es más que un concepto un tanto parecido al concepto del origen del Joker con piezas del Freddy Krueger, por no decir que su historia es un tanto mediocre y mal construida e incluso mal explicado, que me sorprende que sea famoso por lo mal hecho que estaba. Al menos la historia modificada de Proyecto Cabra tuvo más sentido que el original, por no decir los mismos de las tantas copias del mismo concepto de personajes en sí, al igual con Slenderman, que ya de por sí tuvo una adaptación a película que fue un completo fracaso en taquilla, solo por el hecho de ser famoso por sus ya tantas historias de terror ya repetidas y sus fotomodificadas, aunque su fama fue un tanto manchada por una absurda y perjudicial idea en matar a una niña solo para complacer un personaje unidimensional y ficticio, quedando en sí, como unos tontos y asesinos por accidente. Todo por no tener en cuenta la diferencia entre la realidad y la ficción. Pero si tengo que mencionar, un creepypasta con potencial desperdiciado e inexplicable, ese sería Thalgo. Es una de las creepypasta más famosas del internet, por su concepto un tanto oscura, mórbida y un tanto paranoicas, como también interesante. Lástima que todo eso terminara siendo todo lo contrario, tras analizar lo que estaba mal en su historia y que en parte terminara siendo una historia un tanto mediocre y edgy para el gusto de muchos. Así que me tomé la libertad de mencionar los 4 errores que tiene la creepypasta de Thalgo. La primera, la realidad y ficción. Ya mencioné esto en la segunda parte del video anterior, aunque sinceramente era un tanto escasos la verdad.
El hecho que existiera esa supuesta invocación como algo real, es ya de por sí estúpido, aunque sí, todo el mundo sabe que la creepypasta de Zalgo es claramente ficticia, pero cometió un error ya de por sí estúpida, que te diga que es real, es ya de por un tanto inentendible y un tanto tonto por parte del creador de la historia. Algo que de por sí uno debe evitar este tipos de errores, que solamente causa confusiones y contradicciones en la misma historia. Segunda, la información y el argumento de la historia. Estos son los defectos que llega en ser cuestionables en ciertos puntos y defectos. Algunas de las páginas principales de esa historia, ya ni siquiera existen o incluso fueron en sí borrados con el tiempo, algo que es un tanto curioso, pero que no da mucha importancia para mí, si no aportan una migaja de información e incluso explicación de la feuda creepypasta, pues para mí son páginas inútiles. Ni siquiera hay descripciones, ni referencia de los personajes que aparecen en la creepypasta. Ejemplo: el rival de Zalgo, Amda Egar, un supuesto personaje inventado por el fandom, o del mismo creador. Tengo en cuenta que esta historia es obviamente ficticia, pero repito, ¿por qué carajo hay invocaciones de esos seres inexistentes? Hay que ser un completo pelotudo, para no dar una mísera información del personaje. Ni desde su origen, ni historia, ni propósitos y objetivos. Todo eso no es más que una completa excusa para poner personajes aleatorios para rellenar una páginas de una mediocre historia. La tercera, el concepto de Zalgo, es algo inentendible, ya que si buscamos en Google del nombre Zalgo, solo va a salir los contenidos escrito en salsa de tomate relacionado con Zalgo, pero por otro lado, el escritor había creado las famosas imágenes alteradas y deformadas, con la típica frase de, él se acerca, o, aquí viene. Pero que en parte, no es más que una excusa para dar miedo y pseudo misterio de esta creepypasta, e incluso los fanboys la terminaron por estropearla al final. Algo que de por sí no es tan sorprendente, en estas alturas. Y la cuarta. Worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. Y la cuarta y última, un creepypasta en forma de meme. Esto no tiene sentido. ¿Cómo puede considerar un creepypasta como un meme? O sea que el argumento de la historia de Zalgo es un pseudo meme maldito por el chamuco. Ahora te voy a tocar la jalea. Se suponía que las creepypastas tenían que ser de historias de terror urbanas en el internet para el deleite de los usuarios que están interesados con el terror urbano, no para que sea un meme maldito. Y encima menciona que esta cosa, desde su origen fue un meme, creado por los foros de internet. De verdad que esto es una decepción garantizada con este tipo de resultados. O sea, en serio, el creador de esta creepypasta tuvo una buena idea en basarse una historia de terror en forma de meme. ¿Por qué no? ¿Que no era mejor que se basara en concepto de Lovecraft, o de las novelas de terror de Stephen King, como La Torre Oscura, La Niebla o La Posesión y Desesperación? Para que al menos la creepypasta sea una historia de terror disfrutable y que tuviera algo de sentido, con un resultado muy satisfactorio. Claro que no, porque me gusta el meme genérico y con creepypasta copiadas y genérica, y además, si me dices lo contrario o me criticas, te denuncio y te bloqueo porque soy único y diferente y especial. Me dicen, ¿qué pedo con este fandom? Porque no se busca uno que... Porque publicas porno ya hoy en YouTube. Digan una razón primero para escribir eso. Atiende. ¡Double hater! ¡Double hater! ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Soy diferente! ¡Soy especial! Aún
así, no le tenía muchas esperanzas con esta cosa, sabiendo bien las tantas contradicciones que muchos usuarios mencionaron, además que sí, soy consciente que desmentir la creepypastas puede provocar que su magia termine por desaparecer, al punto que el mismo consumidor terminara por perder el interés y en consecuencia, la creepypasta terminaría siendo un completo fracaso. Pero es mejor decir la verdad y evitar que salieran las tantas estupideces de invocaciones de monas chinas y debates pelotudas, que X personajes de las creepypastas sean reales, entre otras. Y no voy a mencionar al Sanit.exe y sus tantas copias de las mismas, ni los episodios perdidos de X pendejada satánica genérica y menos las tantas copias baratas, del Cirujas del Slenderman y el Emo Eri de Jeff, que ya no es más que un objeto sexual para las mojabraguitas básicas con sus fanart genéricas y calcadas de otros personajes. Porque todas las creepypasta en general, son tan genéricas, pésimamente hechas y repetidas hasta el hartazgo. Y lo peor, es que hay usuarios que tuvieron potencial en calidad de historias, pero al final, terminaron por decaer más de lo normal, o más aún. De limpieza, de hecho es ácido muriático. Inventan el nuevo ácido muriático del futuro. ¿Qué tiene de especial este ácido? Pues que no hace daño. Un ácido inofensivo que puedes tocarlo. Si te cae un poco de este ácido en la cara, pues no te hace nada. Era un producto reciente, se hizo muy popular. Fue en eso cuando un usuario de internet grabó un video donde echó un poco de ese ácido. ¿Y saben qué es lo más irónico? Es que hubo una creepypasta que era decente a comparación de los ya mencionados. Y que encima es de una serie infantil, que nunca me gustó en mencionarla. Debido por el repudio que tuve con los fanboy de la misma. Y hablo de nada más y nada menos que My Little Pony. Y sí, esta serie también tiene sus propias creepypastas de cada tipo y altura, pero que al menos, no es el típico concepto de episodios perdidos genéricas que ya mencioné, ya que los escritores de estas creepypasta siempre se basan en crear historias de terror, dentro de la serie, sin la necesidad de hacer el mismo argumento de los episodios perdidos y dando una pequeña variación en el terror para esta serie. Pero eso no basta. No quitará el hecho que sus creepypastas sean pésimas y mediocres, a comparación de los ya mencionados contenidos, como también sus contradicciones, con sus argumentos de un escritor en hacer puros episodios perdidos ya repetidas hasta el hartazgo, que en parte, están formadas por el mismo grupos de bromis coge caballos de colores, junto con morros y morras básicas que su únicas originalidades, solo sea un festival de fanfics genéricas y edgy, como el típico concepto que X personajes se vuelve malvado, asesino, masoquista, maniático, yandere, tsundere, villero o demoníaco porque sí. Sin olvidar el festival de salsa de tomates pintadas en Paint, como la autoinsertación de su propio trabajo, únicamente para presentar públicamente sus húmedos deseos fetichistas con sus ponis favoritas de una manera no tan católica. Afronta el ojete. Pero volviendo al tema, hubo un creepypasta en relación con la serie de MLP, que me ha interesado. O que al menos fue decente, con un argumento que no es la gran cosa, pero que al menos la trama es un poco más disfrutable e interesante por su concepto. Y que esa creepypasta se llama La historia de los blancos. Esta creepypasta se trata de un pueblo maldito, poblado por seres que fueron consumidos por la maldición y que el personaje principal tiene que escapar de ese pueblo después de descubrir la oscura verdad de ese lugar. Lo más interesante de esto, es el ambiente y el argumento de la historia. Además que la trama y el concepto de la creepypasta, es media parecida a las escenas de los fanáticos de una secta satánica de la película VHS. Por ejemplo, el lugar, personajes con extraños comportamientos sospechosas, su ambiente peculiar y escalofriante. Un secreto oscuro. Y después, la verdad.
un concepto muy especial para mí. Pero lo que más da mucho más interés en la creepypasta, es de su historia y el drama que se menciona. E incluso la información de que se presenta. Principalmente, con Zecora. Un personaje de estilo chamán africano de magia negra, supongo yo. Que advierte a los personajes principales, en volver a sus hogares y evitar en estar en contacto con la maldad que rodea en el bosque, como también los eventos del pasado, haciendo en referencia con los espectros de los ya mencionados. Ya que supongamos que Zecora tenía en cuenta de lo que ocurría en el bosque y que menciona que no deben formar parte del pasado, principalmente con la historia de un pueblo fantasma llamado Pueblo Soleado. ¿Qué es Pueblo Soleado? Supuestamente, era un pueblo para cada usuarios que no tuvieron sus marcas a temprana edad. Pero el problema no es eso, el problema es que las marcas de cada usuario en general, es una representación de sus habilidades y personalidades, ya que sin sus marcas, ya es una consideración de una rareza para los mismos que tengan sus propias marcas. Además que puede ser la causa del principio de su condenación, envolverse en un espectro o un espíritu errante. Aunque también la causa de la maldición de los blancos y del pueblo en sí, fuese de un homicidio causado por los mismos pobladores, en contra de una investigadora, Ruby, cuyo propósito es de encontrar información del poblado e incluso lograr sacar a los pobladores y enviarlos al otro poblado, supuestamente en Ponyville. En mi teoría, lastimosamente, nunca ocurrió, debido por los rencores de los pobladores, al saber que ella tenía una marca, y fue ese punto que ellos decidieron en asesinarla. Y que en mi teoría, su muerte no era tanto suave. Al final, sinceramente, no es la gran cosa que los orígenes de una maldición fuese creada por un asesinato con X persona, pero que sea en mundo colorido y que aún así tuviera su lado oscuro, pues no sería una mala idea en mi opinión. O sea, en serio, sería una idea algo interesante en contarlo y formularlo de manera apropiada y válida para así crear una historia perfecta de este índole. En como un mundo tan inocente tuviera una parte oscura desde lo profundo de su naturaleza. Creando el arte del terror, que literalmente que nunca se hará en ningún año. Sí. Es que, esta creepypasta no era tan conocida. Al menos no en DeviantArt, o en otras páginas. Y aparte, que algunos dibujos en referencia con la creepypasta, no son tan buenas que conocí. Aparte que nadie conoce esta creepypasta actualmente. No se puede pedir mucho que los resultados sean positivas para unos o más. ¿A quién carajo queremos engañar? Las creepypasta nunca fueron buenas o excelentes desde sus inicios. Lo único que tuvo fama desde su época de oro, no era más que simple morbo por sus tramas calcadas de otras historias de terror, como también de películas y videojuegos. Por no olvidar con sus icónicos y olvidables personajes de terror, que ya no son más que objetos sexuales, reemplazables e incluso un dolor de cabeza, en escuchar sus genéricas historias, una, y otra vez. No se puede pedir mucho que hubiera una historia de terror que sea fresca e incluso disfrutables. Pero no. Al final son menos reconocidos en otras páginas, por parte y culpa de los contenido basura de Minecraft, con personajes de creepypasta, a lo family friendly, entre otras basuras, que no voy a mencionarlo otra vez. Sin olvidar a los loquenderitos con mala ortografías y youtubers genéricos con sus contenido basuras de Gacha Life con puro yaoi. Junto con amarillismos basural de Bababoom. Francamente, no tiene ningún sentido en hacer creepypastas, por la razón de las ya tantas malas decisiones de cada usuario hasta la actualidad. Por no decir de su ya extinto fandom. Que están más cegados por la feudaz calidad de la historia de terror genérico de Jeff the Killer. Sin mencionar a las fangirl que solo piensan en puros shipeos yaois. Y solamente diciendo: el mejor personaje de anime yaoi de sus años. Juanita la puberta, quinceañera única y diferente, que resulta que es fangirl de Justin Bieber. Y que además su madre lo abandonó en una gasolinera creyendo que se fue a comprar unos cigarros y que nunca volvió. Que unos años, su madre aparece en la programación de televisiva de Code. Escucha la historia de Jeff y su opinión terminará siendo influenciado de manera errónea de lo que es en realidad el concepto y personalidad del personaje en sí, como también admiración sobreexagerante de la misma. Las creepypastas de estos personajes que tuvieron la suerte de ser vistas y escuchadas en internet. Tuvo de ese éxito, una fama que se expandían hasta cada migajas de fama que tenía actualmente, quedando como está ahora en la actualidad. Fama que objetivamente, bueno siendo franco, no se lo merecían para nada.
Las creepypastas fueron los contenidos que fueron interesantes en sus épocas de oro. Pero eso, no era más que una simple ilusión, una falsa realidad, una mentira que duró más de un tiempo, hasta que llegó su propio límite. Las creepypastas tuvieron su propio éxito con el terror, pero que en realidad, sus éxitos, no era más que un morbo que un miedo, un morbo que lo consideramos como terror de calidad, en vez de otra cosa. Pero aún así, intentaron en crear historias de terror con contenido de buena calidad, pero que aún así, son derrumbados con contenido basuras de la misma de los ya mencionados, y que terminaría con el mismo destino como los demás, que estuvieron en internet y que antes formaban parte de nuestra vida cotidiana. En el olvido, pero ojo, no quiere decir que odio a muerte a las creepypastas, pero me asquea tanto que los contenidos basuras de creepypastas termina siendo la atención y el aplausos de los usuarios, mientras que las otras grandes creepypastas bien construidas son opacadas por un público cegados por modas pelotudas de millennial de primera, junto con los tipos de fanboys y fangirl tóxicos del internet. Probablemente, solo sean puras quejas de un amargado, un nostalgiafate porquería, que vive con sus padres, con problemas mentales y emocional de la ira, con vídeos basuras. Y como también un loquendero del 2012, como un sinónimo de burla y chistes de una definición de un pony de un solo truco, para la moza de los youtubers genéricos, que presumen en usar sus propias voces de manera aguda e irritable para uno o más. Pero en mi opinión, las creepypastas están muertas y convertidas en decadentes recuerdos de lo que realmente fueron y serán. Una representación de lo que los llevó al éxito, al fracaso definitivo en relación con el terror en internet. Eso sería sus tristes legados, para los escritores de la nueva generación, hasta el final de los tiempos. Les hablo Black 17 la Resistan. Y les deseo buenos días, tardes y noches. Hasta siempre. Buen trabajo, pendejo, ahora sí que la cagaste. Ay, por favor, ¿y ahora qué carajo te pasa? Te dije que no siguieras con estas forradas, ahora tenemos una multitud de vírgenes potenciales en la ventana por tu culpa. Pero déjate de joder, pinche nana. ¿Tanto te quejas por un grupito de pendejo de 12 años? Ah, ¿no me crees, eh? Bueno, velo a tu mismo huevón. Pero la concha cristalina de tu madre, no se te puede decirte nada. Bueno, sea lo que sea. ¿Cuántos fanboys están afuera? Como de 1 millón, y más ardidos por la crítica. Trata de calmarnos, pero por Dios, sé diplomático. El plomo fundido.